Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espellar Lanita y Agenda Nacional continúa hoy con su serie de programas especiales enfocados con los problemas que tenemos con el vecino Haití y la conspiración para la fusión de facto entre ambos países. Y pendiente como estábamos de esa propuesta de ese grupo de empresarios dominicanos y haitianos de hacer ahí un proyecto binacional en la frontera, cosa que hemos seguido con preocupación. Estábamos pendientes de la posibilidad de traer una voz autorizada en ambas calidades de profesión, porque es economista, y conocedor de la frontera, porque estuvo en eso durante muchos años, que es el doctor Luis Ventura. Luis, necesito que tú nos orientes con relación a ese proyecto binacional y la realidad de esa frontera que tú conoces mejor que nadie. Mira, la frontera, las 5 provincias que hacen límites con Haití, generalmente son pobres, pero no pobres porque le hagan falta de recursos, sino por falta de inversión del Estado en la frontera. La política del Estado, después de Balaguer, fue la de ignorar la frontera. Es una forma de abrir la frontera, porque ese es el mandato que tienen estas autoridades y las anteriores. En consecuencia, la gente de la frontera se vio en la necesidad de emigrar hacia otro sitio donde pudiera vivir. Y tú sabes que cuando se deja un espacio vacío, ese espacio es ocupado por agua, por tierra o por personas. La frontera representa el 22% del territorio nacional y en ella no vive el 5% de la población, de la cual más de la mitad es haitiana. Ciudades como Elías Piña, Jimaní y todas Pedernales están ocupadas de haitianos. Las ciudades y los campos, porque la gente se ha tenido que mover. Han dejado la frontera desprovista de todo tipo de inversión, de todo tipo de ayuda, y los haitianos han ido penetrando como han hecho siempre. Solo que esto forma parte de un plan, y dentro de ese plan están nuestras autoridades. Y es un plan que viene de lejos. Los Estados Unidos, desde 1916, que ya habían invadido Haití en el 15 y vinieron en el 16 aquí, ¿a qué vinieron? A apropiarse de la tierra que eran aptas para producir azúcar, para que las empresas norteamericanas vinieran a establecerse aquí. ¿Y quiénes iban a cortar la caña? Los haitianos que ellos traían desde Haití. Desde esa época empezaron a meternos haitianos. Pero antes traían cocolos. No, pero los cocolos venían sin acuerdos y sin cosas. Eran gente que estaban en las islas y en Puerto Rico también, y que necesitaban trabajar y venían al país en goleta y se integraban al corte de la caña. Muchos de ellos se quedaron aquí. Pero yo recuerdo que fuiste tú que me mostraste una orden militar que prohibía traer los cocolos, algo así. Ah, sí. Porque después que ellos vinieron aquí prohibieron que vinieran de las islas, porque a ellos les interesaba traer los haitianos, porque el proyecto de haitianización de la República Dominicana es un proyecto viejo. Mira, en el 16, el Congreso Nacional había modificado la Constitución, porque la Constitución del 7 y del 9 era muy suave en relación con la migración ilegal de haitianos, y trataron un poco de endurecerla. Pero cuando los americanos vinieron... ¿Tú te refieres en cuanto a permitirles el paso hacia acá? Sí, a no pararlo, a no detenerlo, a tratar de que vinieran de manera legal. Cuando vinieron los norteamericanos en el 16, empezaron a traer haitianos indiscriminadamente para que trabajaran en sus ingenios. Pero después cogieron la Constitución, desconocieron
las modificaciones del 1916, porque esa constitución tuvo tan mala suerte que el día que la publicaron fue el día que los Estados Unidos invadieron. Ya. Entonces ellos ignoraron la constitución, pero introdujeron mejoras que aparecieron en el 9. no, en el 24, un poco después que Horacio Vázquez cogió el poder, y en esa constitución priorizaban el jus soli. Por eso es que tú ves que ellos siempre hablan de jus soli, porque el jus soli lo introdujeron los americanos aquí. Fueron ellos los que introdujeron el asunto del jus soli. Nosotros teníamos un sistema muy abierto para hacerte dominicano y no era una complicación del otro mundo, con excepción de los hijos de extranjeros que eran representantes diplomáticos o las personas que se encontraban en tránsito. En tránsito pero era tránsito legal. ¿Tú te das cuenta? A partir de Pero ahí... esa figura jurídica en tránsito estaba dirigida hacia los braceros. Bueno, estaba dirigida a cualquier persona que pasara por la República Dominicana, que un barco se detuviera aquí, que la mujer estuviera en estado y que alumbrara un niño en una clínica de Santo Domingo, de San Pedro, Barahona, lo que fuera. Naturalmente, un ilegal que se encontraba en el país no había sido autorizado a ingresar en el país. No tenía ninguna razón para estar aquí. Entonces, nuestras leyes consideraron que esos estaban en tránsito, pero en tránsito ilegal, no un tránsito legal, porque como tránsito legal era una cosa, sino tránsito. Todo, a partir de 1929, hubieron modificaciones. O sea que en la figura en tránsito entraban legales e ilegales. No. Cuando hablaba de en tránsito, se refería en tránsito legal. En tránsito, entonces, ¿en qué figura caían esos braceros que traían ellos? Ilegales, era una ilegalidad de los Estados Unidos. Estaba previsto así. No, hombre, no. Los americanos gobernaban en Haití y República Dominicana. Necesitaban haitianos para que le trabajaran a sus empresas aquí. Solo traían de Haití, por la fuerza. O sea que eso no se reflejó en el ordenamiento jurídico ni siquiera cuando se fueron. La República Dominicana empezó a protegerse a partir del 29 de esta migración ilegal que habían introducido los Estados Unidos. En el 37, Trujillo, del 30 al 37, fue endureciendo su posición y pasó de ser una persona que los haitianos presentaban como candidato al Premio Nobel de la Paz a ser su enemigo en el 37. Entonces, a partir del 37, los Estados Unidos, Trujillo endureció su posición respecto a los ilegales haitianos. ¿Qué pasó? Termina la guerra en el 47. Haití le pide a unas 2 universidades norteamericanas que le manden un grupo de técnicos para que le digan cómo ellos pueden resolver su problema. El grupo de técnicos hace unas recomendaciones y en base a esas recomendaciones que hicieron, Estados Unidos le pide, acepta las recomendaciones, se la transfiere a la ONU le dice a la OIT que ayuden a que eso se ejecute y así tenemos a Trujillo pegado a la pared. En el 49 publican esos resultados, pero también están haciéndole presión a Trujillo para que se vaya, porque Trujillo constituía un obstáculo contra la migración ilegal que ellos querían. Ellos querían la isla bajo un solo gobierno, un solo país, le era más fácil controlarla. ¿No? Pero digo, ya había pasado los muerticos del 37. Sí, ya habían pasado los del 37. Que no se sabe nunca cuántos fueron, ¿no? Pero ya también había pasado la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos habían cambiado de política. Recuérdate que ellos decían que Trujillo era un hijo de la gran puta, pero era su hijo de la gran puta. Eso fue una frase de Roosevelt. Entonces, si era así, que Trujillo era un hijo de puta y ellos eran los que protegían a esos hijos de puta, ellos también eran hijos de puta. Sí. Oye, entonces empezaron a presionar a Trujillo para que se fuera. Y Trujillo, no encontrando otra forma de quedarse, lo que hizo fue que abrió la migración a los
campesinos haitianos para que vinieran al país. Y esa gente venía al país año tras año por un número que era mayor de 30,000 personas, pero oye, para trabajar en la caña durante 4 meses, menos de 4 meses, se traían a sus mujeres e hijos, y eso se quedaron los que vinieron bajo contrato, produjeron hijos, tuvieron hijos aquí, y a los hijos los declararon en vez... ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando de 52. De 5 de enero de 1952 fue el primer acuerdo de contratación de braceros haitianos. Entonces, a partir de ahí, cada año venían 30,000 con sus mujeres e hijos, y la mayoría se quedaba aquí. ¿Tú sabes quién es hijo de unos braceros que vinieron en esas condiciones aquí? Sonia Pierre. En vez de declararlo, como decía el literal G del artículo 1 de ese acuerdo, en el consulado de Haití, fue aquí donde un oficial civil de registro civil lo declaró como dominicana. ¿Pero por qué lo declara? ¿No sabía ese hombre que esa mujer era haitiana? Claro que lo sabía. Lo que pasa es que a partir de ese momento han estado comprando los funcionarios dominicanos a todos los niveles, porque su objetivo es haitianizar el país, hacer de la isla. Oye, hacer de la isla lo que Almagro dijo, un solo estado. ¿Cómo estaba conformada la industria azucarera para esa época? Con excepción de los ingenios de los Vicini, todos eran de capital extranjero, norteamericano. ¿Y cuándo comenzó Trujillo a comprar esos ingenios? Empezó a comprarlo en el 52, después que lo obligaron a firmar eso. Empezó comprando a Esperanza y Montellano, y poco a poco empezó a hacer a Catarey, después Río Jaina, y después le compró a Mr. Kilburn la mayoría de los ingenios que estaban en el este y el de Barahona. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y volvemos a seguir. Bien, entonces sígueme diciendo, ¿cómo estaba conformada entonces la estructura azucarera cuando entonces comenzó Trujillo a incursionar en la industria azucarera? Todos los ingenios, con excepción de los Vicini, eran de capital de Estados norteamericanos, y a partir de ahí Trujillo lo que decidió fue comprar todos los ingenios que eran de capital americano para controlar también un poco la migración, porque ellos exigían que les trajeran braceros haitianos, pero no solo era para la caña, era formando parte de la política de Estados Unidos de haitianizar el país, porque los Estados Unidos tienen ese proyecto desde hace mucho tiempo y lo han ido implementando poco a poco. Tú sabes que yo conocí un detalle de esa decisión de Trujillo, porque me lo relató una persona que estaba presente y me dijo lo siguiente, que quien había puesto a Trujillo a comprar esos ingenios fue un puertorriqueño, Félix Benítez Resach, el ingeniero que hizo las obras del puerto. Y me contó esa persona que estaba presente que el Trujillo hacía esas reuniones para conversar y oír gente, y en esa reunión estaba Félix Benítez Resach. Y en algún momento de la reunión le dijo a Trujillo, pero es que usted no es que está mandando aquí. Entonces lo picó. ¿Cómo? Y dice, si no, aquí lo que mandan son los americanos. Mire, y se fue preparado, sacó de su bolsillo toda la estadística de la cantidad de tierra que tenían los ingenios, la cantidad de dinero que circulaba en la economía, cómo ellos condicionaban el pago, dándole, ¿cómo es que le llamaban? Que no le pagaban en efectivo. Vale. Unos vales. Y entonces ellos eran los dueños de las bodegas donde iban a comprar con los vales. Y al otro día estaban ya los abogados de Trujillo dando los primeros Pero pasos. déjame leerte textualmente cómo fue el asunto desde el punto de vista legal. Mira, las recomendaciones que hicieron los técnicos norteamericanos, que eran profesores de Harvard y de Columbia, el informe del 49. Sí, estaban fundamentadas en la resolución 51 de fecha 26 de mayo del 1947 de Naciones Unidas, las que fueron publicadas en 1949 en Nueva York. El numeral quinto
De dichas recomendaciones de los técnicos decía lo siguiente: conscientes del hecho de que Haití estará durante muchos años apresada en una población sin cesar creciente, la que pesa grandemente sobre los limitados recursos del país, la misión recomienda que se examine con el mayor cuidado la posibilidad de alentar la migración como medio de remediar el grave problema de sobrepoblación. Según dichas recomendaciones, en las Antillas existen países de débil densidad poblacional cuyos habitantes son en su mayoría del mismo tronco étnico que Haití. Aunque no lo dicen, se referían básicamente a República Dominicana. Al gobierno haitiano le sugerían que alentara la migración masiva de familias enteras a otras islas del Caribe, mientras que a Trujillo y al país lo obligaron a partir del 52 a recibir una gran parte de esa migración mediante la contratación formal de jornaleros temporeros haitianos como mano de obra agrícola en una industria azucarera propiedad estadounidense, a lo que se le permitía venir al país con sus mujeres e hijos para trabajar teóricamente en sabras no mayores de 4 meses, y eso se repetía año tras año, desde 1952 hasta durante más de 50 años. 30.000 braceros haitianos debía contratar anualmente la colonia americana de República Dominicana de Estados Unidos. Eso es la realidad, y a esa realidad ha estado presente desde hace más de 50 años. Y la mayoría de los dominicanos no nos hemos dado cuenta y han estado con una inyección poniéndonos CC a CC, poco a poco. Y parece que ya se le acabó el tiempo y ya quieren hacer lo que Jefferson dijo: tenemos que confinar la peste haitiana a la isla de Santo Domingo. Y eso lo dijo Jefferson en 1801. O sea que son 200 años con un cuchillito metiéndoselo al país ahí y nosotros comiendo bola. Esa es la verdad. Y eso no lo podían hacer sin la colaboración y la complicidad de nuestras autoridades, que en lugar de defender la soberanía del país, prefirieron no enemitarse con los Estados Unidos, que pagan muy bien por esos servicios. Esa es la realidad. No hay otra realidad. Está bien, pero entonces, ¿cómo encaja dentro de la situación que tenemos? Porque yo digo que el pueblo dominicano viene luchando por esa patria que soñó Duarte desde que el Vaticano traicionó a los trinitarios con la pastoral de Duarte en 1844. Y a partir de que Duarte se tuvo que ir, amenazado de muerte, como fueron todos los trinitarios también, aunque el resto se quedó, nosotros hemos venido tropezando a todo lo largo de nuestra historia con lo que llamamos gobiernos, que yo le llamo los interlocutores de la dominación, o sea, gente que negocia. Son capataces el disfrute del poder con la dominación de ese momento, o sea, metrópoli europea o metrópoli norteamericana, pero negociando el disfrute del poder. Y hemos llegado hasta el sol de hoy, ahora mismo, en este momento. ¿Tú has visto cómo en Guatemala y en Honduras hay gente que está presa por haberse robado $500,000? Aquí no lo meten preso, ni que se roben 5.000 millones. Porque los Estados Unidos es el país más corrupto y perverso del mundo. Y al que colabora con ellos en sus travesuras, en sus vagabunderías, son premiados. ¿Tú has visto que alguna vez Estados Unidos le ha pedido a este país transparencia y ha amenazado con extraditar ladrones y ese tipo de cosas? No, si le hacen su trabajo, no hay problema. Tú no eres un ladrón. Ladrón es el que defiende su país. El que vende su país, ese es un héroe, ese es un patriota. Tú acabas de decir si recibe sus intereses. Es decir, ellos han enarbolado la persecución de la corrupción. En otro país. No, aquí. De hecho, cuando el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de Washington le declaró la guerra al PLD y a Leonel Fernández en diciembre del 2013, comenzó a acusar precisamente el factor de corrupción, al punto que se le hizo un expediente a Bautista, ¿cómo se llama él?
Pero el que estaba a cargo de OISOE, ¿no? Le han empoderado. Y terminó. Han empoderado a algún partido para que los acuse formalmente. No, lo que pasa es que esa es una forma de encubrirse. Porque las cosas son tan evidentes que ellos dicen eso, pero es para atemorizar a la gente que en el gobierno le sirve como una manera de decirle: si te me sales de ahí te rompo el pescuezo. Sí. Tú oye, eso es chantaje. Le ensucian el agua para obligarlo a la fidelidad, a que sean fieles a sus compromisos. No, y después te sacan todos los papeles. Oh, claro, ellos lo tienen todo. Ellos te mandan a robar, te firman el robo y después, si tú te quieres echar para atrás, te lo sacan. Sí. Y eso lo usan para extraditarte, para desacreditarte y todo. O te suministran las armas, como le hicieron a Saddam Hussein, y después lo acusaron ante un tribunal internacional de haber usado esas armas contra su pueblo, cuando ellos fueron los que se las facilitaron. Y Saddam Hussein la usó contra los kurdos y contra los chiitas. No, Saddam Hussein era pero expresa en el Medio Oriente al servicio de ellos, pero cuando en un momento ya se cansaron de Saddam Hussein, le marcharon a Saddam Hussein. No fue cuando se cansaron, fue cuando él nacionalizó el petróleo y sacó 29 corporaciones occidentales. Eso lo hacía que se cansaran. Sí, bueno. eso era una razón muy buena para cansarse. Pero todo lo que se armó ahí, bueno, acuérdate que lo acusaron de que él tenía las armas de destrucción masiva y que había tenido que ver con los atentados de World Trade Center. Y después de haberle hecho esa acusación, tuvieron que ir a Naciones Unidas y admitir que eso era una mentira. Pero eso se sabía que era una mentira, pero todos los medios de comunicación del mundo estaban al servicio de esos intereses. ¿Cómo se llama aquel presidente italiano de apellido Cossiga? Enrico Cossiga. Pero Cossiga lo dijo desde un momento. Pero Cossiga dio una declaración. No, hombre, dijo que esa vaina era cuestión de la CIA. Y él dijo, no, pero lo dijo mucho tiempo después. No, él lo dijo de una vez. Pero no se supo sino mucho tiempo después. Pero ven acá, Paulín, y esas declaraciones se van a dar así. Bueno, él dijo. Eso se filtró. No, en ese momento le dieron difusión, que él dijo a unos reporteros. Digo, no, pero si los mandatarios allá en Europa, todos sabíamos que eso había sido obra del Mossad y de la CIA. Y lo dijo con esa tranquilidad, como si eso hubiera sido algo, como un parte que se hubiera dado a la publicidad. Nunca lo desmintieron, ¿eh? No, después nunca, porque eso merecía que los Estados Unidos tratara de que Cossiga, ven acá, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Pero bueno, no, pero eso no se dijo, fue mejor tapar eso y dejarlo ahí. Nosotros tenemos que entrar en materia con relación al proyecto ese de, digamos, como el grupo empresarial Quisqueya, binacional. Pero no hay tiempo. No, yo sé, pero tenemos tiempo porque este programa no tiene limitado el número de veces que sale al aire. No, está bien. Y entonces tú que tienes que decirme no, mira, ese grupo que está detrás de eso, esos son agentes de Estados Unidos. Pero tú eres economista, pero además eres el conocedor de la frontera. De modo que si alguien me puede hacer un análisis muy objetivo de ese proyecto, en su sustancia, en la que yo creo que no existe, porque lo primero que yo pregunté fue, ¿cuál es su base jurídica? No, es un grupo que se ha reunido. No, hombre, no, ese es un grupo. Ahora, fíjate, es un absurdo. ¿Cómo tú puedes hablar de una isla con 20 millones de consumidores? Pero nos estamos poniendo locos. La República Dominicana, posiblemente, consumidores son el 70%, el otro 70% sobrevive como puede. Y en Haití la situación es peor. ¿De qué consumidores que están hablando? Porque si quisieran... Una suma aritmética imposible. Si dijeran 20 millones de negros o cosas de esas, eso sí. Pero yo creo que nosotros somos consumidores. Los que no son consumidores son el 95% negros de Haití. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero volveremos. Les hablo por la Anita. Hasta luego.